Son bienvenidos todos a nuestro conversatorio, al tercer conversatorio Temas de Género para Tabasco, con el tema Trata de Personas, que estará a cargo de nuestros invitados especiales presentes el día de hoy, el doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, la maestra Lilian López Gracián, enlace Polaris de la Organización Internacional Polaris en México. Les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy corre la presentación de nuestros invitados especiales a cargo de la directora del Instituto Estatal de las Mujeres de Tabasco, maestra Nelly del Carmen Vargas Pérez, quienes van a abordar la temática del panorama general de la trata y línea de atención en México y la trata de personas, situaciones de vulnerabilidad de las personas trabajadoras del sector agrícola en México y Estados Unidos. Le cedo el uso de la palabra a la maestra Nelly del Carmen Vargas Pérez. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Biela. Saludo la presencia de María Antonia González del Castillo, directora general adjunta de Igualdad de Género de INDESOL. Muchas gracias, querida Marian, por acompañarnos esta tarde. Por el contrario, Nelly, gracias por la invitación. A la arquitecta Sandra Samaniego, directora de Desarrollo de Proyectos Estratégicos y coordinadora nacional de PAIMED de INDESOL. Muchas gracias, querida Sandra, por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad. Saludo también con mucho cariño y respeto a la querida maestra Ena Paloma Ayala Sierra, encargada del despacho de la Dirección General para una Vida Libre de Violencia, para la Igualdad Política y Social y Mujeres. Muchas gracias, querida Paloma, por estar aquí. Muchas gracias, Nelly, por la invitación. Un saludo a todas las amigas y a todos. Continúo presentando al doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, y a los integrantes del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Saludo con respeto a la maestra Lilian López Gracián, enlace de Polaris en México. Gracias, Lilian, por estar con nosotros. Saludo a las y los directores del Instituto Estatal de las Mujeres. Saludo también con respeto a las unidades de género que se encuentran conectadas con nosotros esta tarde de los 3 niveles de gobierno. Saludo también a las directoras de atención a las mujeres de los 17 municipios y sus equipos de trabajo. A todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Facebook Live y a los medios de comunicación que están conectados. De acuerdo al protocolo de Palermo, se logra definir el tema de trata de personas como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o recepción de una o más personas con fines de explotación, siempre y cuando se recurra a la coerción, fraude, engaño, abuso de poder, abuso de una situación de vulnerabilidad o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. El protocolo de Palermo señala como mínimo la explotación en forma de prostitución ajena, esclavitud, explotación sexual, prácticas análogas a la esclavitud, trabajos forzados, extracción de órganos y servidumbre. La trata de personas es considerada como la esclavitud moderna. Según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en 2016, el 80% de las víctimas son mujeres y niñas. La GCI en 2016 estima que 45.6 millones de personas son víctimas de este delito alrededor del mundo. De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo, 99,000 millones se generan por la explotación sexual de mujeres, niñas y niños, y que cada año genera ganancias por más de 150,000 millones de dólares. Según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se han identificado más de 510 rutas para trasladar
a víctimas de trata de personas al interior de un mismo país, entre países y entre continentes. En México se han realizado esfuerzos legislativos importantes para sancionar la trata de personas. En el año 2007 se promulga la Ley para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas y se reforma el Código Penal Federal. En 2008 se da la reforma constitucional en materia de justicia penal y se integra el sistema acusatorio y oral. En 2009 se publica el reglamento de la Ley de Trata del 2007. En 2010 se establece el Programa Nacional contra la Trata de Personas. En 2011 se da la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la reforma constitucional del artículo 73, estableciendo como facultad del Congreso de la Unión legislar en materia de trata de personas. En 2012 tenemos la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Abroga la ley del año 2007. En el año 2013, el Senado de la República envía a la Cámara de Diputados dictamen para reformar la Ley General, dictamen que se enfoca en la reforma de los tipos penales, los bienes jurídicos, entre otros aspectos. Sin más preámbulos, cedo la voz a la doctora Biela Castellanos Yungolova para que nos presente al doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México. Es un honor tenerlo con nosotros en Tabasco, estimado doctor, en esta conferencia virtual. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Nelly. El doctor Salvador Guerrero Chiprés es doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, Inglaterra, maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, licenciado en Derecho y en Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue director de Seguridad Privada y asesor del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Fungió como director general de investigaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y asesor del titular de la Comisión Nacional de Seguridad. Ocupó el cargo de vocero federal del nuevo sistema de justicia penal en Morelos. Fue comisionado de Ciudadano de Transparencia en el Instituto de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, InfoDF. Fue profesor investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y actualmente es colaborador de diversos medios como Diario 24 Horas, Heraldo Forbes, Gráfico, Reforma desde la Fe, entre otros, y actualmente presidente del Consejo de Ciudadanos de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Le cedo el uso de la palabra al doctor Salvador Guerrero Chiprés. Bueno, buenos días a todas, a todos. Maestra Nelly Vargas, qué gusto conocerla, así sea por la vía digital. Maestra Biela Castellanos, muchas gracias por la presentación. A mi compañera la maestra Lilian López, le agradezco también que nos haya considerado para promover que estuviéramos presentes aquí. Muchas gracias a todos ustedes. Lo primero que quisiera decir es agradecer que ya la maestra Nelly Vargas introdujo un elemento sustantivo, que es la definición, digamos, del acercamiento al tipo legal, porque hay un debate ahora mismo sobre si esa reforma del 2012 que abrogaba la del 2007 es suficiente para la identificación del tipo penal y si es suficiente también por brindar, digamos, elementos apropiados para el juez y para participan del litigio en la determinación del tipo penal. Entonces, ya nos ahorra una gran parte de la presentación. Me voy a ir lo más rápido posible. Quisiera no ser más de 12, 13 minutos, presentándoles a ustedes la Línea Nacional contra la Trata de Personas y cuya promoción de la línea, tenemos en buena parte a nuestros compañeros. Hay 48 organizaciones con quienes tratamos siempre de trabajar de la mejor manera que se refieren al tema de trata. Con la mayoría de ellas tenemos un trabajo muy dinámico y esa promoción de la línea también que pone a partir de que la Secretaría de Gobernación introduce nuestro número como la Línea Nacional contra la Trata de Personas el año pasado, pues nos permite tener datos muy recientes
que pueden ser útiles para pensar este fenómeno, para atacarlo y para que todos tratemos de colaborar en la difusión del mismo, que es muy complejo, como se deriva de la propia lectura que realizó la maestra Nelly Vargas. Bueno, básicamente lo primero que hay que decir es que estas son las frecuencias del comportamiento de los reportes relacionados probablemente con trata. Y digo probablemente porque ustedes saben que debe haber medios y acciones y fines acreditadas ante el Ministerio Público. Pero en principio, este es el comportamiento. La regresión de arriba en la parte superior se corresponde básicamente con los datos a nivel nacional. Y las otras, la roja es la zona metropolitana del Valle de México, que es muy semejante al comportamiento de lo que tenemos en datos en la Ciudad de México y en el Estado de México. Y los municipios colindantes parecen más homogéneos en la parte de hasta abajo. En la siguiente lámina, les digo aquí nada más de esta, que el 11% de las carpetas de investigación se deben a la intervención del Consejo Ciudadano, del total de 541 carpetas que, por ejemplo, en el 2019 se abrieron vinculadas a la trata de personas. Siguiente, por favor. Aquí dos elementos centrales. Primero, señalar que tanto en el 2019 como en el 2020 tenemos un comportamiento relativamente semejante de los reportes, con un pico importante en febrero del año pasado, que no se advierte este año, y también con la evidencia, al menos a partir de los reportes telefónicos, de que no necesariamente la pandemia pudo estar relacionada con el tema de trata de personas. Es decir, a más confinamiento, más reportes de trata, no tenemos evidencia de eso. Y en los dos gráficos del lado derecho, lo que se puede observar son las entidades de donde recibimos más llamadas. Obviamente se corresponden en general con aquellas donde hay más concentración urbana, salvo el caso de Nuevo León, porque si ustedes recordarán, pues está Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz y Nuevo León, entre aquellos que reúnen más concentración demográfica. No necesariamente aparece Nuevo León entre los principales estados de donde provienen los reportes. Y arriba, un dato importante, son 7 entidades de los Estados Unidos, de donde gracias a la promoción que realizan nuestros aliados y socios de Polaris desde Washington, nos han canalizado una cantidad representativa de llamadas de esas entidades. Está Texas, California, Oregon, Idaho, Iowa, si no veo mal, Florida, que son esas entidades, y Nevada, desde donde nos han llamado gracias también a la promoción que existe cuando ellos no están en su territorio o cuando quieren hablar con alguien en México, ellos nos han trasladado buena parte de esas llamadas. Siguiente lámina, por favor. Aquí son dos láminas. Del lado derecho, 2019. Les pido que observen lo siguiente muy rápidamente. Primero, observamos que el 3% de los reportes se refieren a mendicidad forzada. Hay un número importante para nosotros, aunque no proporcionalmente muy alto, de utilización de menores de 18 años en actividades delictivas. 3%, insisto, ahorita van a ver el cambio contra 2020 y lo analizamos. Explotación laboral 5% y trabajo de servicios forzados 8%. Si sumáramos la explotación laboral y el trabajo de servicios forzados, tendríamos alrededor de 13 puntos porcentuales. Y en las gráficas de abajo, las barras, es interesante esto, las páginas web, los lugares, los espacios, las plataformas desde donde se busca el enganche, se duplicó en puntos porcentuales al pasar de 2% a 3%, 50% más, a 2% en el 2020. En las redes sociales, en un sentido más amplio, también hay un aumento de 12% en 2019 a 15% el año previo. Y de persona a persona, hay una relativa disminución. Tenía el 33% el año pasado y actualmente tiene el 31%, 2 puntos porcentuales menos. Y si me permiten un segundo. En el caso del 2020, quisiera que observen lo siguiente. La utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas se eleva a 4 puntos porcentuales, es decir, un punto porcentual más que el año previo. Pero si se observara solamente algo que pudiéramos llamar, es una hipótesis, que pudiéramos llamar el cuánto pesa la trata, cuánto vale la trata, cómo entendemos la trata de personas que está relacionada con la manipulación de menores de edad para delitos de todo tipo,
estaríamos hablando de un incremento de casi 30% de un año respecto del otro en el número de reportes que recibimos en la Línea Nacional contra la Trata. Y lo que se refiere al trabajo, servicios forzados más la explotación laboral sumadas serían 32%, es decir, aumenta más del 100% respecto de la proporción que ocupaban el año pasado, lo cual es significativo porque coincide con algo que Polaris y otras organizaciones hemos identificado en el sentido de que ha disminuido la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual como parte del conjunto sin dejar de ser mayoritario. Este año fue de 60% y el año pasado fue de casi 80%. Insisto, sigue ahí predominando, pero su predominancia disminuyó su peso en el conjunto de los datos, 60 respecto de 80%. Siguiente, por favor. Algunos elementos sobre víctimas por fines de explotación. Tenemos la explotación laboral, donde predomina por género el varón. En el caso de prostitución ajena a otras formas de explotación sexual, aquí subrayo, no es que así ocurra en la realidad, ocurre en la realidad de los reportes que recibimos. Es muy probable que muchos varones sujetos a formas de explotación sexual no lo reporten por razones pseudo-culturales y otras de carácter institucional o capacidades nuestras, de todos en conjunto, para poner a disposición del público con toda claridad la posibilidad de que alguien entienda su propia situación y a partir de entenderla reporte y denuncie. Entonces, el 97% de los reportes de explotación, en el caso de las llamadas, subrayo, son de mujeres y sobre mujeres. Y en el caso de los varones tenemos un porcentaje mínimo, menor de 3 puntos porcentuales. En el caso de trabajo, servicios forzados, sí hay una predominancia de la mujer, 60-40. En el caso de la utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, no tenemos un solo reporte de niñas utilizadas en esas actividades delictivas, pero puede ser también simplemente de que hay un subregistro, no que no exista. Y en el caso de mendicidad forzosa, pues tenemos una completa homogeneidad, que insisto, es de los datos, no quiere decir del registro empírico, fenoménico, del tema de la trata. Siguiente lámina, por favor. En lo que se refiere a adopción ilegal de personas menores de 18 años, los reportes predominan 4-1, los que indican que es la mujer la víctima. En explotación laboral, 55% varones, de nueva cuenta mayoría. En el caso de prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, disminuye los reportes, subrayo, los reportes telefónicos, pasan de 97 a 88 y se triplica los reportes que teníamos respecto de los varones. Algo pasa que, por alguna razón que puede ser cultural, regional, mediática, de cualquier tipo, hay más varones reportando formas de explotación sexual, siendo ellos las víctimas. Y trabajos o servicios forzados sigue predominando el varón, 53 contra 47. Y aquí, utilización de menores de 18 años, ya en el 2020 sí ya tenemos 1/3 donde aparecen las mujeres. Si nosotros reuniéramos el dato según el cual aumentó en 1/3 el tema de reportes de menores y con este reporte podríamos decir, arriesgándonos siempre a reserva de la mejor opinión del más riguroso metodólogo, podríamos presentar la hipótesis de que se ha agregado a las niñas y a las adolescentes entre las víctimas menores de edad que son utilizadas por organismos delictivos. Siguiente, por favor. Por favor, siguiente. Bueno. En el lado derecho, simplemente voy a rápido de una pestaña del 2019 al 2020. 2019, ahí está la distribución por género. Es enormemente mayoritaria en los reportes. Si pasamos 2020 rápido, muy rápido, luego regresamos. Hay una presencia mayor, entonces, de los varones, comparando una gráfica respecto del otro año. Y sobre el sexo o edad de las víctimas, en otro sentido, los grupos etarios, sí hay algunos datos que nos indican, no es algo nuevo, pero es algo que se precisa en términos de su presencia a partir de los reportes, que las personas de entre 13 y 17 años, básicamente mujeres, son más vulnerables que lo que son los varones para el caso de explotación sexual. En particular, como ocurre también para los varones de 25 años que son más vulnerables para el tema de explotación laboral. Siguiente lámina, por favor.
En este medio PAI lo que observamos es el tema de la relación entre la persona presunto responsable y su género respecto del enganchamiento o de su corresponsabilidad en alguna de las etapas que ya mencionó la maestra en el inicio de la presentación. El empleador aparece en el 45% de los casos en 2019, sin relación alguna 16%, miembro integrante de la familia 8%, pareja sexual 8%. Si vemos el país siguiente por año, por favor, si lo podemos poner rápidamente, vemos la misma proporción del empleador, sin relación 22%, es decir, alguien ajeno incrementa su presencia, mi integrante de la familia se duplica, algo muy interesante nos parece a nosotros respecto del año pasado. La pareja sexual aumenta en 1/3, estaba en 8 puntos y sube a 11 puntos. Y del lado derecho, ahí está 2019 y 2020, algo también muy interesante para nosotros, que es el aumento de la presencia de las mujeres que son señaladas por las víctimas o por testigos de eventos relacionados probablemente con trata, que era 34% en 2019 y es de 47% en este año. Aumenta la corresponsabilidad presunta de las mujeres, directamente ellas como responsables del delito de trata. Siguiente, por favor. Algunos datitos de Tabasco. Tenemos pocos datos, pero ahí ustedes pueden ver esa línea. Tenemos un dato en 2016, hasta 13 en 2020. Es interesante que no ha concluido el año y ya Tabasco tiene un aumento respecto a la totalidad de reportes del año pasado. Es decir, si permaneciera como están los datos, algunos periodistas podrían estar en la tentación de decir, con base en ellos, que aumentó en 30% el número de reportes sobre trata en Tabasco. Aunque sean pocos reportes, ese es el aumento relativo. Es probable que ese número crezca aún más en los siguientes 5 meses, incluido este que estamos viviendo, y tengamos un aumento porcentual mayor en los reportes de presunta trata de personas en Tabasco. Los fines de estos que nos revelan estos reportes respecto a lo que podría ser la lógica de la trata en esa entidad, en la entidad de ustedes: 63% prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, 25% trabajo y servicios forzados, 13% utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas. Si ustedes quisieran tener a un periodista ahí, podría observar que, aunque es menor la columna del 13%, implicaría que Tabasco tiene una proporción mayor de reportes donde se indica que los menores son víctimas de trata para utilización en actividades delictivas. Algo muy importante y distinto del promedio nacional. Siguiente. Algunos otros elementos en lo que se refieren a víctimas. Aquí sí hay una correspondencia con lo que tenemos nosotros en las llamadas, en el esquema de lo nacional. Las mujeres, 93% son víctimas. El origen, Tabasco, provenientes de Honduras y El Salvador, suelen ser enganchados a través de alguna oferta de empleo con la promesa de crecimiento. Esa oferta de empleo se presenta, estimamos nosotros, más en redes sociales, en particular tal vez Facebook. Los municipios donde tenemos hechos reportados son Centro con 70%, Teapa 10%, Macuspana 10% y Tenancingo 10%. En Tabasco suelen reclutar jornaleros, como se sabe, eso está escrito, está en la prensa, está en todos lados, para campos agrícolas del norte, y además mujeres que son explotadas sexualmente en Tlaxcala, Puebla y Ciudad de México. No quiere decir que ahí, pero es ahí donde tenemos reportes. Y en el PAI ustedes pueden ver lo que se refiere a los tratantes, el género de los tratantes en Tabasco, definitivamente en contraste con la tendencia que les describimos a nivel nacional, siguen siendo básicamente los varones, 14% son mujeres de 13 a 17 años que captan, incitan y promueven a las víctimas, pero el 86% siguen siendo varones. Integrantes de la familia, 17%, pareja prácticamente el mismo porcentaje, y las edades están de 32 a 38 años predominantemente. Y aquí el empleador es más importante que en el promedio nacional como responsabilidad de este delito señalados por nuestros reportes en el caso de Tabasco. Siguiente y última lámina, por favor. Este es un mapita nada más que les sugerimos de esto que ya les describí. La procedencia de Honduras, El Salvador, Tabasco, pasar Puebla, Ciudad de México, Tlaxcala,
o directamente a Sonora. Esos son los reportes que tenemos en lo que se refiere a Tabasco. Entonces, como yo creo que es muy útil la discusión posterior, quisiera comentar nada más que ese interés del Consejo Ciudadano colaborar con todas las autoridades locales, municipales, nacionales, para contribuir a que la mayoría de las personas conozcan el delito de trata y contribuir también a que de manera institucional y desde el punto de vista de las organizaciones de la sociedad civil entendamos de qué hablamos cuando nos referimos a la trata. Hay una discusión muy reciente y mi último comentario al respecto es el artículo que publicó el día de ayer el subsecretario Alejandro Encinas, donde está planteando esa lógica según la cual en la ley del 2012, la que abrogó la correspondiente del 2017, hay una aparente confusión entre el tema de las modalidades de la explotación y la definición del delito de trata. Entonces, este artículo es interesante para la discusión y para entender cómo lo está viendo una autoridad muy importante del gobierno federal que tiene en sus manos el tema de trata de personas. Muchísimas gracias, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Agradecemos mucho su participación con este importante tema que es el panorama general de la trata y línea de atención en México, de la trata de personas y la línea de atención en México. ¿Cuál es el número, doctor, de la línea? ¿Lo tiene usted a la mano? Claro que sí, es 855-33-000. Esa es la línea nacional contra la trata de personas. Repito, 855-33-000. Tenemos atención 24/7, gratuita. Hay un equipo de psicólogas y psicólogos, abogadas y abogados que atiende la línea permanentemente. Muchas gracias. Vamos a darle el uso de la palabra a nuestra invitada especial, Lilian López Gracián, quien es el enlace en México de la organización internacional Polaris. Lilian cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando con personas trabajadoras migrantes de México y los Estados Unidos y en organizaciones y redes de organizaciones que se enfocan en temas de migración, trabajo, derechos humanos y laborales de las personas que se mueven entre fronteras. Ella, antes de trabajar con Polaris, formó parte del equipo legal del Centro de los Derechos Migrantes, impartiendo talleres sobre derechos laborales en comunidades de origen e implementando las estrategias para la continuidad y resolución de casos binacionales de violaciones a los derechos laborales. Además, ha colaborado con diversas organizaciones que trabajan en la defensa y protección de las personas migrantes en tránsito por México en su camino a Estados Unidos. En cuanto a sus estudios, Lilian López Gracián es licenciada en Derecho por la Universidad de La Salle y cuenta con una maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, trabajando actualmente en Polaris como su enlace en México y liderando el proyecto Nonechka para la recopilación de datos sobre las condiciones laborales de las personas jornaleras agrícolas en México. Vamos a cederle el uso de la voz para que ella desarrolle el tema que nos trae, trata de personas, situaciones de vulnerabilidad de las personas trabajadoras del sector agrícola en México y Estados Unidos. Adelante, maestra Lilian. Muchas gracias. Entonces, bueno, yo voy a platicarles, agradecerles a la invitación para tener la oportunidad de platicar sobre el proyecto, sobre el trabajo que realiza Polaris en México y en Estados Unidos. La exposición se va a centrar en platicar con ustedes sobre las situaciones de vulnerabilidad que enfrentan las personas trabajadoras en el sector agrícola en México y en Estados Unidos. Primero, comentarles quiénes somos. Polaris es una organización sin fines de lucro que está basada en Washington, D.C., que trabaja para desmantelar los sistemas que hacen posible que la trata sexual y laboral sigan ocurriendo en Norteamérica. Por poco más de 10 años, Polaris ha operado y administrado la línea nacional contra la trata de personas en los Estados Unidos, a través de la cual hemos sido capaces de brindar una respuesta en tiempo real a víctimas y sobrevivientes. Este trabajo, la línea nacional contra la trata de personas en Estados Unidos, ha permitido que Polaris mantenga o haya desarrollado una de las bases de datos más grandes sobre la incidencia del delito en los Estados Unidos. Toda esta información que hemos sido capaces de recopilar durante todos estos años
nos ayuda a informar, diseñar e implementar estrategias y soluciones de largo plazo, sobre todo dirigidas a asegurar que los actores en el ecosistema que permite la trata de personas sean responsabilizados y que también que estas estrategias y programas tengan en cuenta y pongan en el centro la opinión de las víctimas y sobrevivientes. Antes de entrar en materia, un poco nada más para reafirmar lo que ya la maestra Nelly y el doctor Salvador han venido comentando sobre la forma en la que se aborda e interpreta la trata de personas. Para Polaris, la consideración sobre si una situación es trata de personas o no tiene que ver con este modelo AMP, en donde tiene que haber presencia de los tres elementos: acción, medios y propósitos, ¿no? Entendiendo la acción, y bueno, este modelo proviene de las definiciones tanto de trata en instrumentos internacionales como también de la ley en materia de trata en los Estados Unidos. Entonces, todos los números y estadísticas que a continuación voy a presentar deben de ustedes tener en cuenta que se trata de situaciones que cumplen con la propuesta de este modelo y sobre todo en los cuales los medios de fuerza, fraude y coerción son utilizados para someter a las personas, ya sea para realizar actos sexuales comerciales o realizar trabajos o servicios. La trata laboral en el sector agrícola en Estados Unidos la voy a ir dando de lo general a lo particular hasta llegar a entender dónde están ubicados los trabajadores mexicanos en el sector agrícola. Entonces, en el 2007, Polaris publicó un estudio sobre las distintas modalidades de trata en los Estados Unidos. En este estudio analizamos más de 32,000 casos que se documentaron entre el 2007 y el 2016 por la Línea Nacional contra la Trata de Personas en los Estados Unidos. La idea y el objetivo de este reporte es servir como guía para comprender cómo funciona la trata, en qué industrias o sectores opera y de qué forma lo hace. Finalmente se identificaron 25 tipos de trata, cada uno de estos tipos con sus particularidades, maneras de operar y formas específicas de reclutar y someter a las víctimas. En materia de trata sexual se identificaron estos 8 tipos: actos sexuales interactivos, negocios ilícitos de masajes, bares y cantinas, servidumbre sexual personal, servicios de acompañantes, comercio sexual en vía pública, pornografía y comercio sexual residencial. Y en materia de trata laboral se identificaron estos 17 tipos en las industrias de la tala de árboles, las ferias y carnavales, servicios de salud, instalaciones recreativas, fábricas, agricultura, arte y entretenimiento, salud y belleza, construcción, jardinería, mendicidad, actividades ilícitas, limpieza comercial, hoteles y moteles, equipos viajeros de venta, trabajo doméstico y restaurantes. Ahora, para ir acotando hacia el perfil de las personas de las cuales nos interesa conocer su circunstancia o situación, analizando estos tipos de la trata laboral, se identificó que el 77% de las víctimas provenían de países de América Latina y el Caribe, siendo las personas de México, Guatemala, Honduras y El Salvador el mayor número de víctimas de trata laboral en los Estados Unidos. Y ustedes en la gráfica pueden ver la distinción entre la representación de víctimas de México en comparación con el resto de los países de América Latina. Cuando se analizaron las industrias en las cuales las personas de América Latina y el Caribe son victimizadas, se identificaron el número la forma en la que predominan el número de víctimas, y las principales 5 son la agricultura, el trabajo doméstico, la construcción, los restaurantes y los servicios de acompañantes. Si bien los servicios de acompañantes son es un tipo de trata sexual, cabe destacar que los primeros 4 se refiere a la trata laboral, ¿no? Entonces, las personas de América Latina y el Caribe, en estas 5 industrias son en las industrias en las que mayormente están siendo tratadas. Para entrar en materia del sector agrícola,
En un reporte diferente, Polaris analizó casos entre el 2015 y el 2017 e identificó que casi la mitad de las víctimas de trata laboral en estos años en Estados Unidos se encontraban bajo un estatus migratorio regular. Esto un poco para contrarrestar la idea de que solamente las personas que ingresan a los Estados Unidos de manera irregular son víctimas de trata, e ir entendiendo que el contar con un permiso de trabajo o una estancia regular no garantiza o minimiza las vulnerabilidades y los riesgos de las personas para ser víctimas de trata. De este porcentaje, 814 específicamente correspondían a personas con una visa de trabajo temporal. Hay hay un sinfín de números de tipos de visas para ingresar a los Estados Unidos a trabajar. Las hay para el sector agrícola, las hay para el sector de servicios, las hay para enfermeras, para técnicos especializados. Hay diferentes tipos de visas de trabajo. Y una de las más utilizadas es la visa de trabajo H2A, que es la que otorga permiso para entrar a trabajar al sector agrícola. Analizando las víctimas de trata en la agricultura específicamente, se identificó que el 46% de las víctimas de trata laboral en el sector agrícola son de origen mexicano, y en su mayoría son hombres que ingresan con una visa de trabajo H2A. El programa de trabajo temporal H2A es un programa gubernamental de los Estados Unidos a través del cual los empleadores estadounidenses pueden contratar mano de obra extranjera por temporadas de hasta un año. Una vez que los empleadores estadounidenses han completado una serie de esfuerzos para emplear mano de obra local y no lo han logrado, pueden recurrir entonces a la contratación de mano de obra extranjera de diferentes países, ¿no? Casi el 90% de las visas de las personas que ingresan a los Estados Unidos con una visa de trabajo H2A provienen de México. Otros son de Centroamérica, pero también hay, por ejemplo, de Sudáfrica y otros países del mundo. En este sentido, cabe destacar que la visa con la que ingresan las personas al país, a los Estados Unidos, está ligada al empleador. Esto significa que solamente pueden trabajar con el empleador que los contrata. Si la persona está trabajando en un contexto de abuso o en una situación de violación a derechos, la opción que tendría la persona es o perder su estatus migratorio regular y ser sujeto de deportación, o regresar a su país de origen. Entonces, este es un elemento que me gustaría destacar con ustedes como uno de las fallas sistemáticas del programa que coloca a las personas en una situación de vulnerabilidad. El segundo elemento que cabe destacar de este programa es que la mayoría de los empleadores recurren a reclutadores o intermediarios en los países de origen para sí hay una porción de mujeres que ingresan a trabajar con una visa H2A. Este sistema de reclutamiento es poco transparente y pobremente regulado, y además son cadenas de suministro muy complejas, en donde existe un reclutador en Estados Unidos que subcontrata a un reclutador en México que a su vez subcontrata a otro reclutador y así sucesivamente, ¿no? Entonces, al final acaban siendo cadenas de suministro de mano de obra en donde intervienen 5 o 7 actores, y eso después complica mucho la posibilidad de identificar quién finalmente acaba explotando o tratando a las personas, ¿no? ¿Es el reclutador en México o finalmente es el empleador en Estados Unidos, o todos los que intervienen en la cadena? En este sistema de reclutamiento es muy común que las personas tengan que pagar altas cuotas de reclutamiento, y para poder pagarlas tienen que recurrir a veces a la solicitud de préstamos con altas tasas de interés. Se han conocido casos de personas que incluso dejan en garantía sus propiedades o tienen que vender, por ejemplo, su ganado para poder lograr pagar las cuotas de reclutamiento que los reclutadores les imponen como requisito para acceder a los empleos en Estados Unidos. El pago de estas cuotas más el endeudamiento
los lleva a estar en una situación de coerción económica, en donde las personas optan por permanecer en sus lugares de trabajo en tanto no tengan la cantidad suficiente para saldar la deuda que dejaron en su país de origen. Esto es muy relevante porque aunado a la situación de las visas ligadas a un empleador, pues las opciones de las personas son literalmente limitadas, ninguna, más que permanecer en la situación de trabajo, aunque sea de explotación y abuso. Y pues finalmente las condiciones de trabajo que encuentran las personas de México que viajan a los Estados Unidos con visas de trabajo H2A son a veces de violaciones a derechos laborales como la falta de pago, violaciones al salario mínimo, condiciones insalubres de vivienda, a veces insuficientes, por ejemplo, no tienen baños suficientes para todas las personas que viajan. Les estoy hablando que algunos empleadores pueden llegar a contratar hasta 500 personas de México, ¿no? Entonces, son un número muy extenso, a veces las condiciones de vivienda son totalmente inadecuadas y las condiciones de trabajo son muy peligrosas. No reciben capacitación para el manejo de pesticidas y otros químicos, etcétera. Entonces, podemos ver que la forma en la que el sistema está diseñado está esencialmente roto y este sistema coloca en una situación de vulnerabilidad agravada a las personas hacia la trata de personas, ¿no? Y ahorita, nada más por mencionar y recalcar que en el contexto de la pandemia del COVID-19, un sistema que funciona pobremente, más un contexto en donde las capacidades gubernamentales se han visto disminuidas, pues la situación es todavía un poco más grave, ¿no? Para darles un ejemplo, antes de la pandemia, las personas trabajadoras H2 tenían que completar una entrevista en el consulado de los Estados Unidos para determinar su elegibilidad para la visa de trabajo, pero durante esta entrevista les entregaban un folleto que contenía toda la información sobre sus derechos y los recursos que tienen disponibles para accederlos y hacerlos válidos, incluyendo el teléfono de la Línea Nacional contra la Trata de Personas en Estados Unidos que opera Polaris. Ahora, frente al cierre de los consulados, las personas ya no están completando estas visas, estas entrevistas, y las personas están llegando a los Estados Unidos sin ese elemento de información básico y vital para protegerse y salvaguardar sus derechos. Y, por ejemplo, también la ausencia de inspecciones de condiciones de vivienda y trabajo, estamos pensando en una situación un poco más grave. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que Polaris tiene para disminuir estas vulnerabilidades de las personas mexicanas y de otros países que ingresan al país con una visa de empleo? El primero es garantizar al 100% que ninguna persona trabajadora migrante pague cuota de reclutamiento. Al eliminar las cuotas de reclutamiento, estamos eliminando el elemento de coerción económica que es básico para configurar una situación de trata. También eliminar las visas dependientes de un solo empleador. Esto es para asegurar que las personas puedan tener movilidad entre sus trabajos en los Estados Unidos y que no haya... perdón, un segundo, por favor. Listo, disculpen. Entonces, es eliminar las visas que dependen de un solo empleador para asegurar que todos tengan movilidad una vez que llegan a trabajar a los Estados Unidos. Claro que debe haber un fortalecimiento de las capacidades del gobierno de los Estados Unidos para fortalecer el sistema que lleve a responsabilizar a actores que violenten los derechos de las personas. Y claro, tanto ya lo veremos un poquito más adelante para México también, pero la información sobre estos sistemas de empleo que incluye empleadores y reclutadores debe ser pública y accesible. Entre más se transparenten esos sistemas, hay más garantía de poder responsabilizar a los actores y también da una seguridad a las personas trabajadoras migrantes, ¿no?
Entonces, esto para el contexto en los Estados Unidos. Ahora, para abordar un poco lo que Polaris ha estado haciendo en México en materia específica del sector agrícola, platicarles rápidamente que el trabajo de Polaris en México inició en el 2015, sobre todo porque al ver que el mayor número de personas de víctimas de trata laboral provienen de México, pensamos en fortalecer las capacidades para brindar una respuesta regional coordinada a víctimas y sobrevivientes. Entonces, desde entonces hemos estado dando asistencia técnica para las líneas nacionales contra la trata de personas en Norteamérica con el doctor Salvador y su equipo en Consejo en México y con la reciente creación de la línea nacional en Canadá. Entonces, Polaris ha estado liderando este trabajo de coordinación entre líneas para asegurar que podamos responder a cualquier víctima en cualquier país, independientemente de la condición, de la situación en la que esté. Posteriormente, elaboramos un diagnóstico sobre la situación de trata de personas con fines laborales en México y, obviamente, claro, destacar que todos los reportes a los que estoy haciendo alusión, ustedes los pueden encontrar en nuestra página web. Este diagnóstico está disponible en español. Y después de haber elaborado este diagnóstico, vimos que había una necesidad para generar y analizar datos que nos permitieran mejorar la comprensión del fenómeno en México y que esos datos deberían de generar información para orientar las estrategias de atención a la problemática. También destacó el sector agrícola como prioritario por 3 elementos, ¿no? Bueno, como prioritario y además la razón por la cual Polaris decidió enfocarse en este sector. Uno es que ya existe una evidencia de abusos laborales ampliamente documentadas por una variedad y sinfín de organizaciones en México de defensa de derechos laborales y de personas jornaleras en México. El componente de la movilidad de las personas, es decir, que algunas personas que trabajan en el sector agrícola también lo hacen, en México, perdón, también lo hacen en los Estados Unidos, sobre todo en los estados fronterizos del norte. Por ejemplo, haciendo alusión a la diapositiva que presentaba el doctor Salvador de las rutas en Tabasco, pensando en que si hay personas de Tabasco que viajan a Sonora para emplearse en el trabajo agrícola, probablemente también encuentren oportunidades para posteriormente emplearse en los Estados Unidos, ¿no? Además de que hay una gran población de trabajadores H2A que viajan directamente a los Estados Unidos desde Tabasco. Y pues la otra era que la mayoría de los productos agrícolas que se producen en México son dirigidos a la exportación en los Estados Unidos. Está todo el marco sobre el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y que algunos de estos empleadores operan en ambos lados de la frontera, y eso nos permite entablar un diálogo con la iniciativa privada para pensar en las estrategias que permitan avanzar en la defensa y protección de los derechos laborales de las personas migrantes. De las personas jornaleras agrícolas. Entonces, para ir desarrollando estas bases de datos y creando y aumentando el conocimiento sobre la condición laborales de las personas jornaleras en México, pensamos en testear un proyecto piloto en San Luis Potosí, México, en el cual a través del intercambio de mensajes SMS, las personas jornaleras pudieran responder una serie de preguntas sobre sus condiciones laborales. La idea de utilizar esta tecnología y realizar este proyecto venía de cómo podemos asegurar que la información se obtenga directamente desde las personas jornaleras, que el proceso sea fácil, el proceso de recolección sea fácil y la sistematización lo sea todavía más, y que dentro de toda la serie, de todo el universo de abusos laborales que pueden enfrentar las personas jornaleras, ¿cuáles son aquellos que incrementan las vulnerabilidades hacia la trata de personas? Entonces, este proyecto en San Luis Potosí, reitero, realizamos encuestas a través de mensajes SMS con población jornalera agrícola en el estado de San Luis Potosí, específicamente en la región de la Huasteca y el altiplano potosino. Se realizó en 2 fases. En la primera realizamos 511 encuestas y en la segunda 747,
Y ahí les pongo algunas gráficas sobre la representatividad de hombres y mujeres en cada una de las fases y de personas que hablan un idioma indígena o de habla hispana. Algunos de los aprendizajes, el mayor aprendizaje diría yo que obtuvimos de este proyecto piloto es entender que el contexto de las personas importa, ¿no? Un poco importa si la persona es mujer, si es migrante, si es indígena, si es menor de edad, si es cabeza de familia, etcétera. Un poco para distinguir que en la población jornalera agrícola interactúan diferentes poblaciones y que las condiciones de diferentes poblaciones son diferentes e influyen de manera diferente en la situación de trabajo y trata o de potencial trata que pudieran enfrentar, ¿no? Entonces, siempre hay que partir desde la realidad de los individuos, entendiendo su contexto para determinar si existe una situación de trata o no. Un poco para contrarrestar la idea de que todas las personas jornaleras agrícolas están siendo tratadas, todas las situaciones de empleo son trata de personas laboral. En México, entonces, primero a partir de que hay que analizar los contextos de cada una de las personas. La presencia de factores de vulnerabilidad no es una afirmación de la existencia del delito de trata de personas. Esto es muy importante porque ya lo explicaré en la siguiente diapositiva, pero la idea es pasar de la identificación de indicadores o señales a el entendimiento de las historias o los contextos, ¿verdad? Entonces, si pensamos en este modelo, y me adelanto, en este modelo que Polaris utiliza para abordar las situaciones de trata en donde tienen que haber acciones, medios y fines, si hay un indicador en el elemento de acción, si hay un indicador en el elemento de medios o si hay un indicador en el elemento de fines, eso no significa que haya o se haya configurado una situación de trata de personas sin entender la particularidad y el contexto de cada una de las personas que están en los centros de trabajo. Entonces, un poco partiendo de esta idea, de los elementos que identificamos, pensando en el modelo y un poco en la dinámica de migración de las personas jornaleras hacia sus lugares de empleo, decidimos utilizar este mismo modelo para analizar la información sobre las condiciones de trabajo, ¿no? Todas las personas son generalmente reclutadas en sus comunidades de origen para ir hacia los lugares de empleo. Hay ciertos mecanismos de retención de mano de obra que los empleadores utilizan para asegurar que los trabajadores no dejen los lugares de trabajo. Y finalmente hay una amplia documentación de condiciones de explotación laboral en el sector agrícola, en donde van desde violaciones al salario mínimo, largas jornadas de trabajo, falta de acceso a seguridad social, etcétera, ¿no? Entonces, entre los datos que nosotros destacamos, por ejemplo, dentro del reclutamiento, es que la mayoría de las personas supieron de la oportunidad de trabajo por una persona que conoce. Esto nos da un indicador de que probablemente los reclutadores que operan en las comunidades de origen son líderes comunitarios o cabezas de familia que conocen o han desarrollado una relación con un empleador en otra parte de México y proveen de empleo a las personas cercanas en su comunidad, ¿no? Muy, muy, muy relevante, sobre todo cuando pensamos en los perfiles, cuando en una situación de trata queremos identificar quién es el tratante, ¿no? El enganche, que es una contraprestación adelantada económica, en donde el reclutador o el empleador da una cantidad de dinero al trabajador o trabajadora para incentivar que la persona acepte la oferta de empleo que le están haciendo, ¿no? Generalmente este enganche es utilizado ya sea para dejar dinero a las familias antes de partir, para satisfacer necesidades urgentes, etcétera, ¿no? Pero entonces, cosas que entendimos del enganche es que los hombres reciben un enganche más alto que las mujeres, 721 pesos contra 529 pesos, y que generalmente estos enganches son más altos para las personas indígenas, en casi el doble, ¿no? La persona indígena recibe en promedio 928 pesos de enganche
y la persona de habla hispana 441 pesos. Además de que el 67% de las personas que contestaron la encuesta no recibieron un contrato escrito. Nuevamente, el hecho de que las personas hayan sido reclutadas no significa que automáticamente se encuentran en una situación de trata. Hay que entender cómo funciona el reclutamiento partiendo del contexto de cada uno de ellos y ellas. Entre los medios o los mecanismos que identificamos que los empleadores utilizan para retener la mano de obra, bueno, empleadores y reclutadores, es que otra vez la situación de deuda juega un rol muy importante en la trata laboral. La coerción económica es la más amplia y utilizada para someter o retener a la mano de obra. E identificamos que el 40% tenía una deuda. De ese 40%, el 54% afirmó que la deuda que tiene provenía del adelanto o del enganche que recibieron durante el reclutamiento. Entonces, este enganche lo utilizan para incentivar que la persona acepte el empleo, pero después también genera una deuda que después el empleador o el reclutador puede hacer efectiva en cualquier momento. Otra vez, también pensando en el fraude, que es un medio que se utiliza, quisimos identificar cómo eran las promesas de salario versus la realidad que enfrentaron. Y lo que identificamos, el punto más relevante es que la existencia de un contrato de trabajo es el factor que más determina que la promesa salarial sea cumplida. El 75% de las personas que sí tenían un contrato recibieron el salario prometido. Entonces, una de las mayores garantías para asegurar que el fraude no suceda en la contratación es el otorgamiento de un contrato de trabajo, ¿verdad? Otra cosa era la temporalidad del pago. Identificamos que el 35% de las personas recibe su pago hasta el final del contrato, pensando que el contrato puede durar de 1 a 6, 10 meses, ¿no? Y que además esta es la forma de pago más predominante entre la población indígena. Las personas de habla hispana, la forma de pago más predominante era por semana, y entre la población indígena era esta al final del contrato, ¿no? Y otro elemento que destacamos es que, o que identificamos, y la relación entre uno y otro, es que quienes trabajan bajo esta modalidad de pago son más propensos a ser controlados por su empleador o reclutador. Las personas que dijeron que recibían su pago hasta el final del contrato, además identificaron que su empleador o reclutador controlaba la entrada y salida de sus lugares de trabajo. Y en términos de amenazas, las más extendidas eran el despido y la inclusión en listas negras. Entonces, nuevamente, la amenaza de despido es diferente, tiene un impacto diferente entre una persona que migra a una persona que no migra. Si alguien está trabajando en un centro o en un campo cercano a su comunidad, probablemente la idea del despido no sea tan desalentadora, ¿no? Porque tiene una capacidad, tendría un lugar donde dormir, podría llegar a su casa del sur, a San Luis Potosí. La situación del despido puede ser compleja, y sobre todo si viaja con la familia, si el hecho de ser despedido implica que los hijos dejen de tener acceso a la educación, etcétera. Entonces, otra vez, siempre pensar en los indicadores aunado al contexto de todas las personas que forman parte del grupo poblacional de jornaleros y jornaleras. Y finalmente, en términos de condiciones laborales, identificamos que el salario promedio que reciben las personas es de 1,144 pesos por 50 horas a la semana. Lo normal, ¿no? Los hombres trabajan 2 horas menos y ganan 1 peso más por hora que las mujeres. Y las personas de habla hispana tienen mayor acceso a la seguridad social que las personas indígenas. Entonces, nuevamente, este reporte está disponible en nuestra página web. Los invito a que, si tienen interés, lo revisen. Hay muchos otros datos y porcentajes que pudieran ser de su interés, pero lo que más nos gustaría destacar es analizar los indicadores a partir del contexto y las historias individuales de cada una de las personas, para identificar cómo estos indicadores o qué rol o de qué forma interactúan entre sí
para finalmente configurar o no una situación de trata de personas. Y si no es de trata de personas, pensar si también se trata de una situación de trabajo forzoso. Y si no es de trabajo forzoso, pensar si se trata de una situación de explotación laboral. Entonces, esto fue lo que obtuvimos de recomendaciones. Ya estoy por terminar, estoy a 2 diapositivas. Las recomendaciones que nosotros estamos haciendo al respecto es mejorar los procesos de supervisión del proceso de reclutamiento, tanto a nivel gubernamental como empresarial. Entender que aquí los empresarios y los empleadores tienen un rol muy importante y una corresponsabilidad entre lo que sucede, bueno, no nada más sobre lo que sucede en su lugar de empleo, sino también sobre todo lo que sucede en su cadena de suministro de mano de obra. Entonces, aquí pensar en que tanto gobierno, pero también los empresarios deben de ser muy vigilantes de cómo sucede el proceso de reclutamiento, sobre todo porque ahí es en donde encontramos algunas de las mayores vulnerabilidades, ¿no? En el pago de cuotas, la falta de contratos, promesas falsas, etcétera. Nuevamente, habría que hacer pública y accesible la información sobre los centros de trabajo y los intermediarios laborales. Imagínense lo que significaría conocer qué reclutador trabaja con qué empleador y tener la certeza de que si interactúas con un empleador, efectivamente tu oferta de trabajo es la que ese empleador en específico ofrece. Entonces, esta es información que nosotros estamos recomendando tanto para Estados Unidos y para México, porque la información actualizada, pública y accesible es básica para garantizar la seguridad de los trabajadores. Obviamente, garantizar que los gastos de empleo no sean transferidos a las personas jornaleras y que todas reciban un contrato de trabajo. Asegurar que haya inspecciones regulares y focalizadas en los lugares de trabajo y que las personas que realizan la inspección sean capacitadas para identificar situaciones de trata, siguiendo protocolos específicamente creados para ellos. Difundir información sobre los derechos laborales y los recursos disponibles para hacerlos efectivos entre las personas jornaleras agrícolas. Entender que muchas veces estas personas no hablan español, hablan alguna lengua indígena, viven en condiciones de aislamiento geográfico, en donde generalmente es difícil llegar y acercarse a ellos. Entonces debemos de pensar en que estas estrategias de información sean realmente adecuadas y se ajusten a las realidades de las personas, ¿no? Si pensamos en, sí, vamos a hacer una campaña en redes sociales para difundir información sobre derechos laborales de personas jornaleras agrícolas migrantes, pues pensar si redes sociales es el recurso más adecuado para ello, ¿no? Y obviamente ampliar los espacios de participación directa de las personas jornaleras agrícolas, porque entre más aseguramos su participación, más eficaces pueden ser las estrategias que tenemos para abordar las problemáticas. Y nada más, por último, platicarles de este proyecto Nonechka, que significa cerca de ti en náhuatl, y es la continuación del proyecto piloto que les acabo de presentar en San Luis Potosí. Ahora este proyecto lo vamos a hacer en 5 estados: Baja California, Sonora, San Luis Potosí, Oaxaca y Guerrero, un poco identificando estados de origen, estados de destino y tránsito y estados de destino final como Sonora y Baja California, ¿no? Estamos haciendo este trabajo en colaboración con nuestros aliados en Canadá, que son Ulula. Ellos desarrollaron una plataforma tecnológica para poder continuar el testeo de herramientas tecnológicas para recabar y sistematizar datos, y lo estamos haciendo en colaboración también con organizaciones aliadas en terreno. Tenemos una organización en cada uno de los estados que nos estará ayudando en la implementación. Algunas de las diferencias entre el proyecto actual con el proyecto en San Luis Potosí es que este no va a ser por mensaje SMS, sino que va a ser un mensaje interactivo de voz, en donde las personas van a responder una serie de encuestas a través del teclado de sus teléfonos, pero eligiendo la respuesta que más se acerque a su realidad entre una serie de opciones de respuesta. Esto para superar un poco la barrera que encontramos en el proyecto en San Luis Potosí sobre que algunas personas no leían ni escribían. Entonces ahora, al ser un mensaje interactivo de voz, estamos intentando superar esta barrera. Va a estar disponible en 6 idiomas indígenas y español,
7 en total. La información es completamente anónima, no hay posibilidad de ligar la información de una persona que una persona da con el número de teléfono y la información que sea, y que la información que se va generando se va analizando en tiempo real. Entonces, conforme las personas vayan realizando las encuestas, las estadísticas se van a ir actualizando, y esto nos permite tener un panorama muy acertado, actual y acercado a la realidad de lo que está sucediendo en los estados, ¿no? Entonces, es un proyecto que está por arrancar justamente este mes y que esperamos en un año podamos darles nuestros aprendizajes. Y pues nada, agradecerles nuevamente el tiempo. Tienen mi correo electrónico, y para consultar cualquiera de nuestros reportes les dejo las 2 páginas, polarisproject.org o www.humantraffickinghotline.org. Muchas gracias. Espléndida participación del doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, y de la maestra Lilian López Gracián, enlace de Polaris en México. Si me permite, doctora Viela, pasaríamos a la chorcha y al final serían las preguntas y respuestas. Así es, maestra, es Muy correcto. Bien. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Lilian, por esta magnífica disertación acerca de la trata de personas, situaciones de vulnerabilidad de las personas trabajadoras en el sector agrícola en México y Estados Unidos. Vamos a pasar a nuestra siguiente sesión, que es la de la chorcha literaria. Esta sesión la inicia el Instituto Estatal de las Mujeres de Tabasco con el propósito de poner a disposición de todo el público, de los participantes en esta sesión, de los que nos están viendo por Facebook Live, el material que tenemos disponible en el Centro de Documentación e Información del Instituto Estatal de las Mujeres, CEDOC, donde contamos con una amplia biblioteca especializada en temas de género y temas también adyacentes que nos sirven para poder formarnos en esta importante ruta de cambio cultural. Entonces, bueno, pues ahí tenemos democracia, política y derechos, salud y cuidados, historia, cultura y antropología, autoestima y desarrollo humano, tenemos biografías, también colecciones de biografías, tenemos una sección muy interesante de novela y literatura, de diagnósticos y estudios, cifras oficiales, informes, empoderamiento femenino, masculinidades, literatura infantil con perspectiva de género, feminismo, igualdad y violencia, y también el diccionario. El día de hoy vamos a abordar el tema de Esclavas del Poder, que es un libro de Lidia Cacho, un verdadero personaje en la escena nacional. En este libro que sigue, podríamos decir, lo que estaba comentando nuestra expositora Lilian y también el doctor Salvador, una cadena de lo que los expertos han llamado la esclavitud del siglo XXI, y que finalmente no solamente es del siglo XXI, sino ha acompañado a la humanidad durante milenios, y encuentra la voz de las víctimas y al mismo tiempo expone a los servidores públicos que están dedicados a proteger las mafias que se han conformado. Ella es una periodista mexicana valiente, ella se ha adentrado en las entrañas de las mafias, no solamente en México, sino en distintos países y culturas, para desenmascarar el crimen organizado. Como una activista de los derechos humanos y especialmente los derechos de la mujer, Lidia Cacho ha publicado una serie de obras de impacto social que sacan a la luz pública acusaciones muy concretas y muy directas de actos de corrupción. Y su libro, Esclavas del Poder, también el libro de otro libro que ella tuvo y que estaríamos comentando en otra sección,
es acerca del Edén, específicamente Tabasco. Sus libros han sido investigaciones periodísticas y en ella se introduce a las redes de trata a partir de historias impresionantes de sobrevivientes de este fenómeno, de mafiosos, de personas que hacen también ese enganche que nos comentaba la maestra Lidia, y también se ha dedicado a rastrear a pequeñas y a las grandes mafias internacionales. Estuvo en ciudades extrañas, en culturas diferentes, se tuvo que disfrazar también y asumir personalidades falsas para poder identificar y denunciar a los que buscan fomentar la normalización de la trata de personas. Entonces, bueno, este libro es un mapa de abuso que millones de personas son atraídas, ¿no?, a través del enganche y que deben recorrer un camino muy doloroso del que muchas veces no logran hallar la salida. Esta autora, Lidia Cacho, tuvo que enfrentar cárcel y también tortura, todo por poner en el banquillo de los acusados a las redes mafiosas que se dedican a desnaturalizar el ciclo de vida de millones de personas, aunque millones viven ajenos a esta realidad tan lastimera, tan lastimosa, tan dolorosa de otros. Entonces, bueno, pues en la estructura, siendo una escritora profesional, una persona profesionalmente dedicada a la crónica y a poder engarzar esas historias, su estructura es muy sólida, la narrativa es muy, muy, muy interesante, muy viva. Y aquí les presento, para concluir, dos frases que tienen que ver tanto con el fenómeno como con lo que ella publica. Yerena, una niña sobreviviente de la trata de 10 años de edad, expresa: la violencia no es buena porque duele y hace llorar. Mientras que Víctor Maladex, autor de John's Sex for Sale and the Men Who Buy It, nos expresa: la verdad es sencilla, si no hubiera demanda, la prostitución no existiría. Y la prostitución no es un asunto de la sexualidad femenina, es una creación masculina. Si los hombres alrededor del mundo no demandaran sexo pagado, no habría necesidad de acorralar, quebrantar y someter a millones de mujeres y niñas en esta existencia deshumanizante. Lo interesante de este libro, que ponemos a disposición de todos y que vamos a compartir en su versión digital a los participantes de esta sección de Zoom, y ponemos también a disposición de los que nos soliciten, de los grupos de WhatsApp a los que hemos hecho llegar la información, es que a partir de casos concretos, Lidia Cacho, y de las historias que ella presenta de una forma conmovedora, sigue su línea de investigación para llegar desde México hasta Kirguistán, pasando por Malasia, Japón, Myanmar y otras partes del mundo. Esclavas del poder, de Lidia Cacho, que es una mujer de gran valentía, que sufrió prisión y tortura por defender una minoría a la que nadie prestaba atención, por llamar la atención de la gente ante los atropellos de mujeres y niños que sufren en México y en los rincones más pobres del mundo. Es un modelo para cualquiera que desee convertirse en periodista por el estilo de su crónica, y ha sacado a la luz información, ha tenido la valentía de sacar a la luz la información que nunca antes había sido vista, exponiéndose con ello a riesgos enormes, porque ha informado sobre poderosos hombres de negocios y políticos que están en esta organización ilegal, ¿no? Que se divide en muchas modalidades, 25 modalidades nos habían comentado en esta presentación, en el que, bueno, una persona es esclavizada por otras personas, que es la trata de personas. Vamos a continuar con el panel de participación, donde queremos escuchar sus preguntas, sus ejemplos, sus propuestas, y también voy a aprovechar en este momento para leer lo que ya han estado compartiendo nuestros asistentes aquí en el chat de la sesión de Zoom, comenzando por Chantal Jovanka, quien está en Tenosique y es un área muy sensible geográficamente. Nos dice Chantal Figueroa Paz que en Tenosique, Tabasco, que es frontera con Guatemala, donde se presentan flujos migratorios de los países
de Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, y donde principalmente se han detectado grupos de jóvenes que viajan con polleros para cruzar Estados Unidos, y en este trayecto se han detectado casos de trata de personas que las autoridades migratorias en su momento han atendido y otras instancias de gobierno. Le cedo el uso de la voz a la maestra Nelly Vargas Pérez para que conduzca la sesión de participación. Gracias. Muchas gracias, doctora Viela. Muy interesante el trabajo y la investigación que Lidia Cacho ha realizado durante muchos años con una gran valentía. Y quiero compartirles la experiencia que yo tuve hace aproximadamente más de 15 años en la zona de Tenosique, precisamente, en una gira de trabajo que tuve por el municipio y en la cual me motivó a hacer asambleas comunitarias en la zona urbana, suburbana y rural. Al término de las reuniones, me llamó poderosamente la atención que levantaba su mano alguna mujer y me decía: oiga, fíjese que mi hija se desapareció. No la encuentro. Ayúdeme a encontrarla. Durante los días que estuve ahí, era alrededor de unas 5 o 6 mujeres que se habían acercado denunciándome la desaparición de sus niños. A partir de ese momento yo empecé a tener contacto con el tema de trata de personas. Cuando me tocó estar en la 63ª legislatura federal, tuvimos una discusión muy amplia y muy fuerte precisamente sobre la ley, porque llegaron muchas organizaciones civiles a armar grupos de trabajo con nosotros y a mostrar aquellos elementos que ellos consideraban que se tenían que incluir en la ley. Y muchas rutas de responsabilidad en la ley no fueron consideradas, muchas rutas que nosotros pusimos en esa discusión. Por eso yo creo que falta mucho trabajo por hacer. Hace pocos años, una de mis asistentes me dijo que su sobrina se había desaparecido. Era una chica que había sido captada a través de redes por un peruano, donde la estuvo enamorando alrededor de 6 meses. Y esta persona, que nunca se veía su rostro, solamente la silueta de su cuerpo en Facebook, la estuvo enamorando, cortejando, al grado tal que llegó a depositarle el costo del boleto de avión para que ella se moviera de Ciudad de México, de Villahermosa a Ciudad de México, y él la iba a esperar en el aeropuerto de la Ciudad de México para a su vez trasladarla a Perú. Se dieron cuenta a tiempo los papás de que la chica no estaba en su recámara. Nos movimos inmediatamente, le hablé al secretario de Seguridad Pública, al fiscal, y logramos encontrar en la ventanilla, registrándose para subir al vuelo, a la joven de 17 años. Cuando se logró llevar a cabo la investigación, logramos detectar que el joven que la había, un hombre que la había captado, era peruano, ciertamente. A la chica la quería mover de manera muy rápida de Villahermosa a Ciudad de México y de Ciudad de México a Perú. Es increíble hoy cómo a través de las redes sociales, esta red de prostitución sigue operando a la vista de todos. Donde tenemos los focos rojos más encendidos es precisamente en la capital. En el municipio del centro es donde se siguen perdiendo niñas y niños. La alerta ALBA, la alerta AMBER, de manera permanente la estamos subiendo nosotros a redes en coordinación con la Fiscalía.
pero sobre todo en la zona de los ríos, que son los municipios de Tenosique, que es el que tiene frontera con Guatemala, y el municipio de Jonuta, Balancán. Son municipios donde mayor énfasis o mayor preocupación tenemos. Es decir, niñas que se roban y las pasan inmediatamente a Guatemala o a El Salvador, o viceversa. El fluido, en varias reuniones que tuve con el delegado de Migración, me mostraba el fluido tan fuerte que tenemos de migrantes por nuestra frontera y cómo ese porcentaje de fluido era preocupante en niñas y niños. Siendo diputada federal, organicé un foro internacional en la zona de Tenosique donde llevé a muchos participantes, entre ellos Rosy Orozco, algunos participantes de carácter internacional, y llevamos una víctima de trata, una chica francesa, muy linda la niña, preciosa. Obviamente no la mostramos porque ella es testigo protegido, donde ella platicó y compartió en ese foro internacional en la frontera de Tenosique la forma en cómo había sido entregada esa red de trata. Y ella nos compartió que el propio novio la había entregado a esa red de trata por una dosis de droga. Y nos platicó los horrores que ella había sufrido con esta red de trata y cómo la movían de manera sistemática de casas en casas diferentes y de país en país. Ella logró escapar y hoy es una mujer que vive y es una testigo protegido y está dando muchos elementos para que se persiga esta red de trata. Aquí lo preocupante es la ruta del robo de las niñas y de las jovencitas. Aquí lo preocupante es cómo debemos asumir este compromiso como nuestro. Y yo tengo varias preguntas que le quiero hacer, algunas preguntas que le quiero hacer al doctor Chiprés y a la maestra Lilian López, porque yo soy una mujer de compromisos y mi equipo también lo es. Cuando fui diputada federal, me subí a tribuna a denunciar de manera frontal con elementos la red de trata que estaba tejida desde la propia Delegación de Migración en Tabasco. Y por muchos meses trabajé ese tema y recibí muchas amenazas vía telefónica y amenazas que llegaron a mi oficina. A mí es un tema que me preocupa. Me preocupan las niñas y los niños que están en los cruceros mendigando y que son seguramente niñas y niños en la calle o de la calle que están siendo explotados sexualmente. Hace unos días vimos la desaparición de un niño pequeñito en San Cristóbal de las Casas y vimos el peregrinar y lo seguimos viendo de la madre desesperada porque su niño no aparece todavía. Yo quiero hacer una serie de preguntas, doctor Chiprés y maestra Lilian. La primera es, ¿cuáles son los compromisos y cuán tan amplios son en el comité de la CEDAW ante el tema de trata de personas? Tomando en cuenta que pronto van a haber reuniones regionalizadas con el comité de la CEDAW para asumir nuevos compromisos. En el protocolo de Beijing, ¿qué tan amplia es la zanja de compromiso para las niñas, las jovencitas y las mujeres en el tema de trata? Y con la Convención de los Niños también. En el caso de el niño que se perdió en San Cristóbal de las Casas, yo seguía la ruta de las noticias y veía la desesperación en el rostro de la madre de su niño de 2 años, que como de manera fácil se lo habían arrebatado de sus manos en el mercado de San Cristóbal. ¿Cuál es el protocolo
que debemos nosotros activar de manera inmediata entre las instancias sustantivas para poder hacer una red de cuidado de nuestras niñas y nuestros niños. Y la otra pregunta, ¿hay un protocolo facultativo, doctor y maestra? ¿Hay un protocolo facultativo de carácter internacional que yo me imagino que debe tener una ruta clara de apoyo a víctimas de trata en México? ¿Quién lo activa ese protocolo? ¿Quién coordina las acciones en México para que ese protocolo facultativo pueda operar de manera importante para las víctimas de trata en México? Y el otro planteamiento, maestra Lilian, me gustaría conocer más a fondo sobre el proyecto piloto en San Luis Potosí. Me gustaría implementarlo en Tabasco de manera inmediata. En Tabasco, el flujo migratorio de jornaleros al norte del país y a Canadá es fortísimo. Algunas amigas que por necesidad o conocidas han ido a trabajar al norte del país o a trabajar a Estados Unidos, me cuentan las cosas tan terribles que se viven al interior de esos zonas de trabajo, y sobre todo las que son mujeres, el mayor peligro que corren también cuando son contratadas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Nelly. Doctor Salvador, maestra Lilian, anotamos las preguntas en el chat para que ustedes puedan también ir organizando la información en lo que van contestando las mismas. No logra entrar al chat, en la parte de abajo. Bueno, yo quisiera responder brevemente lo que me correspondería. Primero, pues decir que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, pues tiene tareas muy amplias, muy complejas, y una de las complejidades no resueltas tal vez por ese comité, así como lo tienen las propias Naciones Unidas desde su fundación, es que tienen un tema de que a veces se confunde lo que está escrito con lo que se hace. Estamos hablando de que desde 1947 hay cuántos programas les gusta que ha habido en las Naciones Unidas en 73 años. Entonces, primero hay una discrepancia entre lo que acuerda la comunidad internacional y aquello que es capaz de realizar en las diversas naciones que integran esa comunidad internacional, en este caso la Organización de las Naciones Unidas, que nombra innumerables comités que tienen innumerables complejidades. Entonces yo diría que hay una enorme discrepancia entre todo lo que está escrito por la ONU y lo que ocurre en términos de la eficiencia de su capacidad institucional en territorio. En territorio me refiero desde un país, me refiero a un municipio, me refiero a una entidad en cada una de las naciones. Entonces, esa enorme discrepancia que existe entre la convención, cualquiera que sea, en este caso una específica del comité, y lo que ocurre en la realidad, hasta este momento, en el año 2020, es insalvable. Y voy a una más específica. La campaña que tiene la ONU sobre el tema de trata de personas, siempre se habla de esa campaña y nosotros la apoyamos, por supuesto, pero es una campaña que tiene poca, según mi percepción, y hay que medirlo siempre, ¿verdad? Porque si no son opiniones nada más y no tenemos datos, pero no ha bajado a ser conocida por la mayor parte de las víctimas. Esta campaña de Corazón Azul me refiero, que son quienes necesitarían una campaña tropicalizada y específica de acuerdo a diferentes fenómenos, porque si ya sabemos que son varios tipos de trata, al menos 5 de los 11, y hay una discusión sobre si son tipos o no, porque es un debate. Entonces, yo creo que hay un problema también en eso específico de la campaña Corazón Azul, que es realmente causante de un efecto positivo. Si usted le pregunta al encargado de las Naciones Unidas, le va a tirar un rollo, como decimos vulgarmente, pero no sé si hay algún tipo de dato sobre cómo se relaciona eso con disminuir la impunidad respecto a la trata de personas, por ejemplo, o con disminuir la frecuencia empírica del fenómeno que se llama trata de personas. Entonces ahí hay una enorme complejidad. No veo a las Naciones Unidas
y son el equipo intelectual superior del planeta, pero no veo demostrando que hay una relación entre lo que hace el comité y la disminución de trata, como no veo tampoco que hay una relación entre la campaña específica y la disminución del delito de trata, lo cual no quiere decir que uno deje de apoyar, por supuesto, las campañas o a las Naciones Unidas, ¿verdad? Sería absurdo. Pero sí es de rigor y todos esperaríamos que se respondiera, ¿cómo resuelves que tú declaras algo y ese algo cambia? ¿Qué pasa con los abogados? Yo soy abogado, igual que muchos de ustedes. Los abogados tendemos a defender el derecho positivo, pero no tenemos una idea muy clara de cómo se relaciona el derecho positivo con el cambio de la incidencia delictiva. Y hay montones de libros que hablan sobre eso. Entonces, no me sirve y no es suficiente ser un buen abogado o ser un buen diplomático de las Naciones Unidas o ser un buen comunicólogo y bajar la campaña y un buen juez que sabe identificar, etcétera, 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 etcétera. Entonces, yo creo que ahí hay una importante oportunidad para nuestra inteligencia, nuestro sentido común y nuestro accionar para entender de qué estamos hablando. Ni las Naciones Unidas pueden demostrar fehacientemente que hay una correlación directa entre la existencia del comité y la disminución de la trata de personas. Y lo mismo podría decirse tal vez de la Convención Nacional de Derechos Humanos o de la internacional, lo que ustedes digan, el Human Rights Commission a nivel internacional. Entonces es un problema muy serio porque hay una discrepancia entre lo que está pensado, escrito, y lo que eso implica para que como política pública, como capacidad institucional se refleje, en los resultados. Esto es de sentido común, no hay que tener un doctorado, ni hay que ser funcionario público, ni diputado federal, ni presidente de un organismo ciudadano para entenderlo. No se requiere eso. De pronto tenemos la idea de que a mayor autoridad, mayor verdad, pero díganme ustedes si es así, ¿cómo es que las Naciones Unidas podría, y ojalá que haya alguien aquí que lo pueda demostrar, ¿verdad?, que las Naciones Unidas tienen tal campaña y que esa campaña ha disminuido el tema de trata de personas? E insisto, hay que apoyar a las Naciones Unidas porque es un faro de la comunidad global y hay que apoyar las campañas. Pero de ahí a pasar a creer que eso reduce, impacta, pues hay que demostrar con evidencia. Yo creo que esa es una respuesta que, por supuesto, forma parte del debate y de la conversación. No sé qué piensa usted, maestra Nelly, pero yo creo que hay una discrepancia. Insisto, los abogados tenemos mucho. ¿Qué dice la ley? Pues la ley dice una guía. En derecho dice ahí, el derecho escrito dice tal cosa, pero eso no quiere decir que así ocurre en la realidad. Ahora, la realidad, dicen los filósofos alemanes, es irrepresentable. Tenemos interpretaciones de la realidad que son cualitativas y cuantitativas, etcétera. Eso lo pasamos en la preparación, en nuestros cursos de métodos de investigación. Entonces, hay un tema ahí muy difícil de resolver. ¿Cuál es la relación entre lo que se dice que se hace y el problema específico al que se dirige, aquello que se dice y aquello que se dice que se hace? Llámale programas, política pública, etc. Entonces, yo creo que ahí hay está como un espacio donde termina la Tierra, hay un abismo, y otro espacio donde termina e inicia la Tierra. No hay un puente que conecte claramente una cosa con la otra. Eso es lo que yo respondería. No sé si es lo que usted preguntó, ¿verdad, Nelly? Maestra. Sí fue así, ¿verdad? Sí, doctor, muchas gracias. Gracias a usted por la pregunta. Igualmente tenemos aquí entre los comentarios del chat, el comentario de María Elvia, en el sentido de que las campañas de concientización de la ciudadanía son muy importantes como estrategia para combatir la trata de personas en conjunto del Estado y la sociedad civil. Y por aquí nuevamente le pediríamos que nos compartiera el teléfono, doctor, de la línea de atención. La vamos a poner en nuestra página, en nuestra transmisión de Facebook Live, para que más personas sepan a dónde dirigirse cuando tienen la oportunidad de realizar esa llamada que probablemente les pueda salvar la vida. La estoy colocando en el chat, es 855-33-000, funciona 24/7, es la línea nacional contra la trata de personas. Muchísimas gracias, doctor, lo colocamos en nuestra transmisión. Bueno, y si quieren, nada más para abordar las preguntas que hizo la maestra Nelly,
un poco las conclusiones a las que llegamos en el proyecto de San Luis sobre la importancia de los contextos y las realidades de las personas es lo mismo para los derechos humanos, ¿no? De las mujeres, los niños, las personas migrantes, etcétera. Siempre hay que partir de los contextos de cada uno. No es lo mismo el derecho al trabajo digno para un hombre en la Ciudad de México con un alto grado de escolaridad que el trabajo digno para una persona indígena, migrante, en un contexto rural que no sabe leer ni escribir. Entonces, a los gobiernos y a las personas que estamos a cargo de la atención de las personas, debemos de identificar cuáles son los caminos que pueden llevar a esa persona en ese contexto a ejercer un derecho humano que es considerado básico y fundamental para todos y todas, ¿no? Entonces, otra vez un poco creo que la propuesta es siempre pensemos en cómo esos derechos se traducen en las realidades específicas de cada uno y de qué manera cada persona puede llegar a ejercerlo. Entonces, esta discrepancia entre lo que establecen los instrumentos internacionales versus la realidad que vemos en nuestros países, pues tiene que ver con una deficiencia en la aplicación de estos instrumentos internacionales que, como dijo el doctor Salvador, finalmente son una guía, un faro global sobre lo que las personas aspiramos a tener en nuestras vidas, ¿no? Queremos vivir mujeres libres, una vida libre de violencia. Entonces, ¿cómo esta idea de una mujer libre de violencia se traduce para las diferentes mujeres en los diferentes contextos en los que estamos? Entonces, creo que esa es un poco la reflexión que nosotros llegamos a partir también del trabajo que hemos estado haciendo en San Luis Potosí, que definitivamente si usted, maestra, tiene interés en conocer, con mucho gusto podemos programar una llamada para intercambiar ideas y claro, con todo el gusto del mundo. Nada más para la última pregunta sobre la coordinación de asistencia para la atención de víctimas en México. Creo que ya desde hace algún tiempo está operando la Comisión Intersecretarial en materia de trata a nivel federal, que también ha estado buscando la forma de relacionarse con los comités en los estados, los comités intersecretariales a nivel estatal, ¿no? De forma que se dé una respuesta coordinada nacional a las víctimas. Obviamente siempre son esfuerzos que están en un estira y afloja, que siempre tienen que encontrar las mejores formas de coordinarse para identificar las estrategias más adecuadas, pero por lo menos existen los espacios de diálogo en los cuales pueden irse discutiendo los diferentes contextos que se encuentran en materia de trata de personas, ¿no? Entonces, ya se creó el Programa Nacional para este sexenio, todavía no ha sido publicado, pero ahí existe, en donde una de las líneas de trabajo específica es la coordinación para atender a víctimas de trata en México, quiénes son las instancias adecuadas y cuáles son los procesos, ¿no? Un poco aquí lo que se ha estado pugnando es cómo hacemos y aseguramos que todas las instancias de gobierno que pudieran tener una potencial interacción con víctimas de trata, llámese salud, llámese educación, llámese trabajo, llámese Instituto de las Mujeres, quien sea, tenga la capacidad para, en el uso de sus facultades, poder identificar, o sea, cómo alguien del sector salud puede identificar una víctima de trata que llega a un hospital, cómo alguien del Instituto de las Mujeres puede identificar una víctima de trata que llega a sus puertas. Hablando sobre otra cosa, porque algo que hay que tener en cuenta es que las víctimas generalmente por ejemplo, la trata con fines sexuales, las mujeres, pues están enamoradas en algunos casos de sus tratantes y no los consideran como tratantes y ellas tampoco como víctimas. En una realidad, en un contexto, con un contexto laboral como México, en donde las condiciones laborales son tan precarias y en algunos casos estamos tan familiarizados y asumimos el abuso como normal, ¿cómo una persona en ese contexto puede autoidentificarse como víctima de trata con fines de explotación laboral? Entonces es un reto muy grande y y otra vez, ¿no? Dejemos de pensar en indicadores y hablemos de historias. Entonces, cómo estas historias y contextos nos hablan de las vulnerabilidades
y estas vulnerabilidades que a veces son aprovechadas por los tratantes. Muchas gracias, maestra Lilian. Igualmente aquí tenemos otros comentarios. Nos dice Angélica Lezama, no cabe duda de que la trata de personas se da en todos los países, desde los países más ricos como los más pobres. Y para ser más específico, en Tabasco, en el municipio de Huimanguillo, hay un lugar muy conocido, en la estación Suchontalpa, donde pasa el llamado Tren La Bestia. ¿Cuántas mujeres que vienen de Salvador y Guatemala sufren de trata? La pregunta es, ¿cuáles son los compromisos para Tabasco? En el mismo sentido que lo había expresado la maestra Nelly. Y Francisca Chablé, la trabajadora social de la vertiente C de PAIMEF, señala que la trata de personas sin duda es el tercer negocio más lucrativo para la delincuencia organizada a escala mundial. Quisiera ceder el uso de la palabra a quien quiera hacer los comentarios pertinentes acerca de este tema. Igual por aquí el licenciado Abraham nos compartió el artículo 2 del protocolo de Palermo con la definición de la trata de personas, señalando que por trata de personas se entiende la captación, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza y de otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño y el abuso de poder, de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Pues se trata de una gran variedad de conductas, se trata de un fenómeno muy importante. Efectivamente, como lo señalaba el doctor Salvador, sí es muy difícil calcular las cifras para que estas se hagan oficiales. La misma ONU ha estado en las mismas cifras desde un tiempo, precisamente porque, bueno, pues no se trata de una actividad lícita, sino todo lo contrario. Por favor, quienes quieran hacer el uso de la voz, alcen la mano. Estamos abiertos a su participación. Yo quisiera comentar brevemente, si me permite. Bueno, aquí hay un nuevo asunto interesante, al menos lo es para algunos de nosotros, en el sentido de que siempre decimos, ya casi como un cliché, afirmaciones como la de esclavitud del mundo, la esclavitud moderna, o hablamos de los diferentes delitos que están asociados y ponemos ya por cliché también en tercer lugar a la trata de personas, después del tráfico de armas y el tráfico de drogas. Son clichés, o sea, poco a poco hay cierto vocabulario que hay que renovar y hay que replantearse. ¿Y por qué lo digo? Porque el tipo penal de trata, que tiene una complejidad enorme, está vinculado con otras cosas que no sabemos si son otras formas de explotación o si es trata, cuál es la esencia de lo que es trata, ya se refirió a eso la maestra Nelly. Pero los tipos legales son arbitrariamente conceptualizaciones que encierran una esencia, un constructo, como dicen algunos sociólogos, algunos filósofos. Entonces, esta idea de asociar que la droga y que nos impiden ver las conexiones entre los delitos, igual que cuando hablamos de un tipo penal nos impide ver la asociación con otros tipos penales que están frecuentemente vinculados. Por ejemplo, ciertas organizaciones criminales de alta peligrosidad decimos que se dedican a ciertos delitos, pero no, en la misma conducta delictiva hay varios delitos involucrados. Entonces solamente es una reflexión, que es la siguiente. A veces el cliché previo, a veces el vocabulario que estamos usando nos impide acercarnos a la complejidad del fenómeno y en esa medida nos impide actuar apropiadamente frente a ello. Hay otros autores que dirían, es que el ser humano no es capaz de entender la complejidad de las cosas y por eso hace estereotipos de ella, incluido los delitos, que de cierta forma es el estereotipo de un comportamiento humano. Entonces, solamente lo dejo como reflexión y quisiera agradecerles a toda su atención y despedirme porque tengo que retirarme a otra reunión. Les recuerdo que el teléfono de la Línea Nacional contra la Trata es 855-33-000 y estamos a sus órdenes. Le agradezco mucho a Lilian López que nos haya permitido estar en diálogo con ella, a Nelly Vargas y a la maestra Biela y a todos ustedes estamos a sus órdenes aquí en el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México. Muchísimas gracias y me retiro. Disculpen porque tengo una reunión ya ahorita en el otro Zoom hace 2 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.
Gracias. Ha sido un honor tenerle en este conversatorio virtual y le deseamos muchos éxitos y pronto nos volvemos a ver. Gracias, hasta luego. Bueno, así es como nosotros concluimos con esta sesión de nuestro conversatorio Temas de Género para Tabasco y el tema de trata de personas. Agradecemos a todos su atención, su participación y sobre todo pues en este tema que es en realidad un tema de muchas aristas. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Buenas tardes, doctora Biela. Yo quiero agradecer que nos haya acompañado hasta el final de este conversatorio a la estimada arquitecta Sandra Samaniego, directora de Proyectos Estratégicos y coordinadora del Programa Nacional de PAIMEF. Muchas gracias, querida Sandra, por estar aquí con nosotros. Gracias también a la querida María Antonia González del Castillo, directora general adjunta de Igualdad de Género de Indesol. Muchas gracias por acompañarnos. A Ina Paloma Ayala Sierra, encargada del despacho de la Dirección General a una Vida Libre de Violencia para la Igualdad Política y Social y Mujeres. Se tuvo que retirar porque tenía una reunión con la doctora Nadine Gassman. A todas las unidades de género, a las directoras y directores del Instituto Estatal de las Mujeres que nos acompañaron, a las directoras de atención a las mujeres de los 17 municipios y un agradecimiento enorme al doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México. Espléndida su conferencia con datos interesantes. Y también a la maestra Lilian López Gracián, enlace de Polaris en México. Pronto nos veremos, Lilian, y los que nos estuvieron siguiendo por Facebook Live y también a los medios de comunicación. Ha sido un gran aprendizaje este espacio. Yo creo que así como se echaron a andar las mesas técnicas de acceso a la justicia para una vida libre de violencia encabezadas por mujeres, creo que sería sensacional también, mi querida Sandra, que pudiéramos echar a andar mesas técnicas en Tabasco para el tema de trata de personas y coordinar con las instancias sustantivas este tema que tanto nos preocupa y nos debe de ocupar hoy. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, excelente. La maestra, la arquitecta Sandra, perdón que les interrumpa, levantó su mano. Únicamente para de verdad agradecer esta sesión tan rica, tan amena, tan llena de información. Y también lo hago a nombre de Marian González, que tuvo que salir ahorita justamente a otra reunión que tenía también, pero les deja también su cariño y su reconocimiento. Y la verdad es que en todo momento algo más se aprende. Y recordaba yo que cuando yo conocí a la maestra Nelly allí en el Indesol, fue justamente cuando estábamos teniendo una reunión sobre trata de personas. Y me expresó el interés que tenía por hacer algo. Y desde luego, bajo el PAIMEF, esto se puede. Unas mesas, desde luego, son algo que siempre estamos pidiendo que se hagan algunas acciones. Y lo que dice el doctor, las acciones que vienen desde lejos, desde una cuestión vista desde lo alto, desde un protocolo, son cosas buenas, ahí están escritas, pero yo siento que son mejores las que vienen desde la comunidad. Y eso lo vemos en el PAIMEF. ¿Cómo se construye el PAIMEF? Con todas quienes están haciendo algo en la atención, en la prevención, que están en contacto directo con quienes están en situación de violencia y transmiten sus voces, sus necesidades, y de allí hacia arriba, y luego se hace alguna estrategia específica, se transmite a nosotras y vamos remodelando así el PAIMEF. No se podría desde arriba hacia abajo. Claro, hay un paraguas, pero de abajo hacia arriba. Y creo que lo mismo ocurre también con el tema de trata. Desde luego que sí, maestra, ¿cómo no? Gracias, muchas gracias a Lilian López, que todo lo que nos dijo tan fundamental. Y yo tenía una pregunta para ella, pero no sé si tenemos tiempo. Es nada más sobre las niñas y niños que están acompañando a quienes están
a las jornaleras, las personas jornaleras agrícolas. No van solas, a veces van también con sus hijas e hijos. Eso también es algo muy duro que yo creo que habría que ver cómo se está tratando. Gracias. Gracias, maestra. Muchas gracias, estimada Sandra Samaniego. Y bueno, pues muchas gracias a todas por haber participado. Sin duda nos queda una gran tarea sobre la mesa para poder continuar con este tema y allegarnos de todas las y los expertos que nos puedan ayudar a diseñar una mesa de discusiones, por supuesto encabezado por Sandra Samaniego y por Marian del Castillo. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. Gracias, Lilian. Buenas tardes. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias.